Entramos en nuestros pasajes de la historia y en esta ocasión se los vamos a dedicar a la participación japonesa en la Segunda Guerra Mundial. Una participación delicada, una participación tremenda, también con su particular guerra relámpago, esa ocupación de China en 1937, con millones de muertos. Porque bien es cierto que el peso principal de la contienda mundial, de esa Segunda Guerra Mundial, pues se libró en Europa. Esos más de 40 millones de muertos europeos todavía siguen dando un mal sabor de boca. Pero hubo otros 16 millones de muertos y estaban ubicados en los territorios del Índico y del Pacífico. Vamos a hablar de esa guerra del Pacífico, vamos a hablar un poquito de ella. Los japoneses, ese gran imperio del sol naciente que se quería extender por toda Asia y que se vieron frenados por la actuación de los norteamericanos. Y todo por un mal día, el día de la infamia. Ocurrió el 7 de diciembre de 1941, el lugar Pearl Harbor. Japón, el imperio del sol naciente. Una entidad milenaria, dicen que protegida por los mismísimos dioses. Incluso cuando los mongoles quisieron invadir el archipiélago, el viento divino, el kamikaze, les libró de aquella invasión. Los japoneses estaban y se sentían orgullosos. Se recobraba el espíritu samurái. El bushido se estudiaba en todas las escuelas militares, las altas escuelas militares. El afán expansionista se concretó en 1937. China recibió el ímpetu nipón. Chiang Kai-shek se vio sometido a una rigurosísima prueba. Fijaos en los datos sobre las pérdidas humanas en esta contienda. De los casi 16 millones de muertos que hubo en el Pacífico, en Oriente, en Asia, pues prácticamente todos van a caer en el bando chino. 10 millones de muertos civiles, 10 millones de muertos civiles, 3 millones y medio de soldados chinos fallecidos en esta contienda. Por tanto, 13 millones y medio de personas murieron y eran chinas. Pero el 7 de diciembre el conflicto se generalizó. Los japoneses atacaron Pearl Harbor. El gran estratega japonés, el general Yamamoto, había previsto una guerra corta, una guerra relámpago, donde prevalecieran los intereses y la fuerza de Japón. Pero Yamamoto era consciente que su país dependía en exceso de las materias primas. No tenían petróleo, no tenían materias primas con las que abastecer el archipiélago y una población cada vez más en aumento. Yamamoto hizo una previsión. Mantener un ritmo bélico como el que Japón puede mantener tan solo nos ocupará 18 meses. Más allá de ese tiempo, será toda una tragedia para el pueblo japonés. Razón no le iba a faltar. Japón se involucró en un conflicto que le mantendría sumamente ocupado durante más de 3 años. Fue demasiado para las expectativas japonesas. Esas 2 oleadas fatídicas de aviones surgidas de los más potentes portaaviones japoneses en Pearl Harbor dieron una buena medida de lo que podía ser la máquina bélica japonesa. 2 oleadas de aviones que machacaron literalmente Pearl Harbor. Un gran acorazado quedó hundido para siempre, el Arizona. Otros 4 quedaron seriamente tocados, muy dañados. Posteriormente serían reparados y uno de ellos acabaría la guerra nada más y nada menos que en la bahía de Tokio. Me refiero al Missouri. Pero tras el desastre de Pearl Harbor, tras los casi 3.000 muertos sufridos por los norteamericanos en Pearl Harbor, estos se rehicieron rápidamente. Lo mejor de la flota no estaba casualmente en Pearl Harbor, los portaaviones estaban fuera. Y Estados Unidos sí que tenía un potencial bélico enorme. La industria estaba a su favor. La población estaba a su favor. Solo era cuestión de tiempo. Devolverían el golpe sufrido en Pearl Harbor. Y así, en el año 1942, se sucedieron las batallas. Unas batallas extrañas, donde se tomaban las islas una a una. El general MacArthur había tenido que salir de Filipinas.
y desde sus posiciones más a la defensiva, más en la retaguardia, planeaba volver. Volveré. Eso es lo que dijo MacArthur cuando salió de Filipinas. En efecto, todo se estaba preparando para ello. Y así, una suerte, un rosario inmenso de batallas. Las Aleutianas, Guadalcanal, Nueva Guinea, las Islas Gilbert, las Marshall, las Marianas, las Salomón. Todas iban cayendo. Batallas cruciales, como la decisiva batalla de Midway. Una aplastante victoria para los norteamericanos. Un empate en la batalla de Mar del Coral. Sangrías, auténticas sangrías humanas. Pero no solo combatían los norteamericanos, también los australianos, los neozelandeses, los británicos ponían su parte en la balanza. La humillación de Singapur había sido demasiado para los británicos. Estos combatían a los japoneses desde las junglas de Birmania. Allí se debatía el futuro de Asia. El soldado japonés era muy fiero, además estaba fanatizado, muy convencido de lo que estaba haciendo, de su misión en el mundo, de su misión en esa guerra. Los famosos ataques Banzai, ataques alocados que casi siempre acababan con victoria para los japoneses. Pero aquella guerra relámpago se fue convirtiendo en una guerra defensiva para los nipones. Las islas fueron cayendo y sobre todo la enorme marina imperial japonesa fue cayendo. Fijaos en los datos. Los japoneses lo perdieron todo, absolutamente todo en el mar. Perdieron 16 portaaviones a lo largo de la contienda, 9 de ellos inmensos, pesados, 9 de ellos, otros 7 ligeros de escolta. Perdieron sus 11 grandes acorazados, entre ellos el Yamato, perdido el 7 de abril del año 1945 cerca de Okinawa. El Yamato era un inmenso buque de 70.000 toneladas, excelentemente artillado. Pero en aquella jornada del 7 de abril de 1945 apenas tenía combustible para llegar a la isla de Okinawa. Se perdieron 39 cruceros, de más o menos calibre, pero 39 cruceros. Una inmensidad de destructores, barcos de diverso tonelaje. En definitiva, toda la marina imperial japonesa se fue perdiendo a lo largo de la guerra. Únicamente pudo aguantar hasta el final el arma submarina. Conocido es el caso del I-58, el submarino japonés I-58, que tiene el dudoso honor de haber efectuado pues el último torpedero de un barco de gran calado, como fue el Indianapolis. Fue el último gran barco hundido en esa contienda. Pero las pérdidas eran terribles. Los norteamericanos lo habían hecho muy bien. Habían atenazado al gigante nipón. En el año 44 casi todo estaba perdido. Después del tiro al pato de las Marianas, había llegado el Golfo de Leyte, la primera actuación de los kamikaze japoneses, aquellos auténticos pilotos suicidas que lanzaban sus aparatos de forma vertiginosa contra los barcos. Estos barcos les sufrieron en el tramo final de la Segunda Guerra Mundial. Los kamikaze se estrellaban. En principio se utilizaban los Mitsubishi Zero. Luego incluso se había pensado en diseñar un avión con 3 pequeños motores a reacción llamado Flor de Loto, que prácticamente no llegó a entrar en combate. Pero ver aparecer a los kamikaze en el firmamento, en el cielo, era motivo de terror para los marinos norteamericanos. Muchos barcos fueron hundidos por los kamikaze. Por ejemplo, en la batalla de Okinawa se emplearon más de 1.900 pilotos kamikaze. Consiguieron hundir 36 buques y dañar 368. Es decir, los kamikaze hicieron blanco en 400 barcos. Las bajas eran tremendas, pero sobre todo para el lado japonés. A lo largo de toda la Segunda Guerra Mundial, el ejército japonés perdió más de 1.700.000 hombres, 1.700.000 soldados. A estos hay que añadir 360.000 civiles, incluidos los muertos por las 2 bombas atómicas. El polo japonés